Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mil gracias por estar en esta mañana aquí con nosotros en Familia Valor de Valores, donde construimos personas y familias con propósito. Pues Maribel Vilchis en la conducción de este programa les da la más cordial bienvenida y de igual manera les doy la más cordial bienvenida primero a mis compañeros de trabajo, a Moisés Virueña y después a Daniel Reyes. Bienvenidos, queridos amigos. Adelante, Moy. Muchas gracias, Mari. Un gusto, un placer siempre poder compartir este espacio de formación para las familias con todos ustedes, contigo, Mari, Dani, y hoy un tema muy especial, una invitada muy especial que ahora tú ya presentarás. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando a esta transmisión. Recuerden, ayúdenos a compartir, ayúdenos a llegar a más personas. Dejemos que todo este contenido que vale mucho la pena, que edifica, que forma, pueda ser parte de su familia, de sus amigos, de sus conocidos. A nosotros nos toca hacer esta transmisión y el programa. A ustedes les toca compartirlo en sus redes sociales y hacerlo llegar a sus familiares y amigos. Bienvenidos a todos y esperemos que sea un excelente programa. Bienvenido, Dani, también. Hola Moisés, hola a todos y estoy muy contento de estar una vez más con ustedes, ya que tenía tiempo que andaba un poco ausente en el programa, pero ya, gracias a Dios, ya estoy aquí de vuelta dándoles lata aquí en el programa y compartiendo también con una invitada muy especial que ahorita pues mi mamá es la que se va a encargar de presentarla. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Y pues definitivamente yo tengo el día de hoy una alegría muy especial porque tenemos una gran invitada, como ya dijeron Moy y Dani. Pero yo quiero decir antes que nada que esta invitada para mí, para mi familia es más que especial, porque ella lo sabe bien, no es porque yo quiera ahorita quedar bien y mucho menos, no, ella lo sabe bien. Para nosotros es un angelito que Dios nos mandó en momentos críticos de nuestra vida y la verdad es que estamos agradecidos con Dios por su presencia en nuestra vida y ahorita que la escuchen ustedes se van a dar cuenta de la calidad de mujer que es. Yo la quiero mucho, la quiero como si fuera de mi propia familia porque fue un regalo de Dios para nosotros y así lo considero. Y pues ella se llama Nélida Patricia Ángeles García, hasta en el apellido lleva eso de Angelita, así que ella es directora del Colegio Instituto Carver aquí en la ciudad de Toluca. Bueno, pertenece más bien esa área, esa zona a Metepec, me parece, pero pues bueno, es aquí en la capital, en Toluca. Y pues Patti, de verdad, gracias por estar aquí. Bienvenida a a este programa que también es tu familia. Bienvenida de todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias, Mari, como siempre, con cariño, Dani. Y ahora que conozco a Moisés, muchas gracias. Y es recíproco el cariño, el aprecio, el respeto por todo lo que ustedes hacen. De verdad, no es fácil mantener todo esto que llevan a cabo como misioneros, como maestros, y ahora también lo que están ustedes haciendo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Patti. Y pues la verdad es que quisimos invitar a Patti porque fíjese que Patti pues tiene mucha experiencia, ya son muchos años, no quiero balconear a Patti de ninguna manera, pero son muchos años de estar como maestra y ahora pues también muchos años de estar de dirigente en este colegio. Ella tiene mucha experiencia porque me consta, porque realmente mis hijos estudiaron una gran parte de su vida ahí con ella en su colegio y Patty es una persona que se involucra directamente con los niños, que los acompaña, que los recibe como si fuera su casa, su familia. Así creo que mis hijos se sintieron como en una familia igual que nosotros y eso pues fue el regalo más maravilloso que pudimos encontrar. Entonces ella tiene una vasta experiencia en temas como el día de hoy, la violencia familiar y sus consecuencias en la comunidad escolar, porque a veces creemos que la violencia no va a salir de nuestra casa.
y que hasta ahí quedó, porque a veces hasta si se da, sobre todo con los papás, pues les dicen, y ustedes calladitos, sin decir nada, etcétera, etcétera, pero definitivamente no es así. Y por eso, pues, invitamos a Patti, porque ella es una experta en este tema, sobre todo porque ha visto, ha experimentado lo que esos pequeñitos en el colegio, desde kinder hasta preparatoria, que es el colegio, todos esos grados tienen en el colegio de Instituto Carver, pues tú sabrás bien, Pati, cómo llegan esos niños, y que tú me consta siempre das lo mejor para que esos niños cambien su forma de vida, que sea diferente, pero pues a veces no depende nada más del colegio, o sea, definitivamente. Por eso, Pati, pues adelante, Pati, yo te voy a proyectar tu presentación y siéntete libre de compartirnos. Gracias, Mari. Pues bueno, vamos a empezar con la primera imagen. Ahí está el tema, consecuencias de la violencia familiar en la comunidad escolar. Dame un Nueva- segundo, Pati. ¿Sí? Ahora, adelante. Ok. Nuevamente ahí está el título, consecuencias de la violencia familiar en la comunidad escolar. Y vamos a ver una definición que allí viene. Ok, esa es la definición a mi punto de vista. Sí, habrán más cosas que agregar, es muy amplio este tema, pero vamos a leer esta definición. Dice, violencia familiar es un fenómeno social que se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Y bueno, definitivamente la violencia familiar no tiene raza, no tiene ni siquiera una cultura, no tiene si hay religión o algo, es algo que se da en todos los ámbitos. Yo quisiera, mire, de comentarle, 63% de los niños en México han sufrido violencia familiar. Estadística fuerte. Otra estadística. Si por tal motivo están así los niños, tienen un 70% más de probabilidades de presentar problemas de conducta y de bajo rendimiento. Por ello es importante acabar con esta violencia familiar. Fíjate, Pati, bueno, ahorita les quiero dar la palabra también a Moy y a Dani. Pero esto que tú estás mencionando y los datos que nos están dando, pues es algo muy serio, es algo de pensarse. Ya llevamos varios programas hablando acerca de la violencia familiar, del machismo, del feminismo, etcétera. Pero creo que tenemos que ser bien conscientes que, vamos a decirlo de alguna manera, ese estilo de vida tiene consecuencias fatales. Y ahorita lo que tú comentas, fíjate que en un estudio que, por cierto, Daniel fue el que lo realizó, decía que este municipio o aquí esta entidad es la que mayor número de casos de violencia familiar contra la mujer y contra niños tiene. Entonces, imagínate qué difícil. Hoy en día en México estamos viviendo una situación muy severa de violencia y creo que tenemos que ser bien conscientes porque tenemos que poner más que un granito de arena para terminar con esta situación, para poder hacer conciencia en las familias y que esto pues se erradique, ¿no? Adelante, Dani, creo que tú quieres decir algo y después Moy. No, no, bueno, pues sí, yo pienso que estamos ahorita en una etapa muy difícil en las escuelas, en el trabajo y en la sociedad en general, y sobre todo en las familias, donde se está viviendo un gran grado de violencia en todos los sentidos, no solamente en la violencia física, sino que hay violencia psicológica, violencia económica también. Y, por ejemplo, algo que yo he notado mucho es que en las redes sociales y en los medios de comunicación, como que ahora intentan a las nuevas generaciones de niños, jóvenes y adolescentes
como que adoctrinarlos de esa manera, o sea, como que normalicen y que acepten la violencia de todas las formas, a través de películas, a través de programas de televisión, de canciones. O sea, ya por ejemplo, cuando yo he andado caminando por ahí, por el centro, me ha tocado escuchar así niñas adolescentes que van con sus amigas en grupito caminando y que pues van hablando pues, con muchas groserías en la calle o van haciendo como bullying a las personas que se van encontrando en la calle, ¿no? O incluso entre ellos como que hacen, no sé, como cosas que, pues como que denota esa violencia y sobre todo como esa falta de respeto entre ellos, o sea, entre compañeros con compañeras de la escuela. Y eso me impresiona mucho, la verdad. No porque tanto en mi tiempo no haya existido eso, yo pienso que siempre ha existido, pero ahora como que se está dando con mayor fuerza y ahora se ve como que la gente es indiferente al ver que un grupo de jóvenes actúa de esa manera, o sea, no hay alguien que los corrija, alguien que les haga ver que está mal lo que están haciendo. La gente va así indiferentemente, sin importar qué pase con ellos en la calle. Gracias, Dani. Adelante, Moy. Sí, a mí me llama mucho la atención la cifra que dio Patti, cifras altas. Estamos hablando de 6 de cada 10 niños, ¿no? O 6 de cada, en 6 de cada 10 familias se presenta la violencia. Es una cifra altísima. Y por supuesto, esto tiene mucho que ver con el estilo de crianza de parte de los papás que hemos normalizado. Obviamente traemos, Patti decía, la violencia no tiene cultura, no tiene razas, y eso es obvio, ¿no? Pero identifiquemos nuestra cultura mexicana, muchas veces asociadas al machismo, por ejemplo, estilos de crianza ya muy arraigados de nuestros abuelos, de nuestros papás, y que quieras o no se van transmitiendo de generación en generación. Hoy en día, en pleno siglo XXI, estoy seguro que hay muchos papás que consideran que la violencia es un medio por el cual los hijos van a obedecer. Y está comprobado que no. Digo, ni la violencia física, ni los gritos, es más, ni lo que comúnmente llamamos a veces castigos, que muchos de ellos tienden a terminar en violencia, representan una modificación en la conducta de los hijos, por ejemplo, que a veces es la razón por lo que se llega a tener violencia en la familia. Ahora, de esto hablemos. Por ahorita, digo, el tema lo estamos centrando un poco más hacia los hijos, la comunidad escolar, ya, pero ya hablamos en temas anteriores de la violencia que hay en la mujer, en el hombre. Entonces, estos datos son alarmantes realmente y tristemente, vuelvo a insistir, hemos llegado a ese punto donde normalizamos la situación, donde hoy no nos asusta, donde hoy no vemos nada extraño que el papá le pegue a los hijos, que la mamá le pegue a los hijos, o que haya violencia incluso entre el matrimonio. Entonces, son temas importantes a tratar y quién mejor que Patti con esta visión, con este panorama que tiene también de las comunidades escolares, porque se da mucho y es buen momento allí, digo, para los que se dedican, por ejemplo, en este caso a la educación, que tienen influencia en ese medio, pero también para los que están conectados y que son papás en esta edad de los hijos, en esta edad escolar. Hay mucho que podemos hacer desde ahora. Mil gracias, muy por lo que nos compartes, igual que Dani. Y ahora sí, Pati, pues de lleno a lo que tú nos vas a expresar el día de hoy. Muchas gracias, Mari. Bueno, ahí tienen una imagen de violencia familiar. Dice, la violencia familiar se establece en la relación víctima-agresor. Y yo ahí quiero agregar algo. No solamente vemos a la víctima, en este caso vamos a hablar de los niños y los jóvenes de edad escolar, y pensemos en el agresor que puede ser papá, mamá, abuelos, tíos, depende el núcleo familiar, pero normalmente son los padres, ya sea a veces hasta, pues no sé, la palabra, aunque sea una fuerte, padrastro, madrastra, ¿verdad? Pero está la víctima, en este caso el niño, vamos a poner, el agresor. Pero nos falta alguien más. Hay un testigo siempre. Si puede ser el papá golpeando al niño o manipulándolo, lo que sea, y puede estar viendo la mamá o los hermanitos.
Y en este testigo, ¿qué sucede? Cuando son chiquitos y aún jóvenes, la repetición de los patrones violentos pues se repercute contra el testigo. Y a mí me sucedió algo con un niñito en kinder, a escasos 5 años, que definitivamente la familia tenía violencia intrafamiliar allí. Y llegaba el niñito con las niñas y les jalaba el cabello, les daba golpes, pero como golpes ya de adulto, bofetadas, pateaba. Y pues sí, después se supo que este niño vivía eso en su casa. ¿Y qué sucedió? Repetía los patrones de violencia con sus compañeras, ya que las golpeaba y todo, no, 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 íbamos nosotros y lo deteníamos. ¿Y qué hacía? Le daba besos, la acariciaba, no, 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 perdóname, no lo voy a volver a hacer. Y al siguiente día lo mismo. A eso se le llama fase de la luna de miel. Y desgraciadamente, muchas familias viven esto. Perdón, luego lo vuelven a hacer, perdón, y así están. Una fase de luna de miel. ¿Y qué sucede en la familia, en la violencia familiar? La relación del agresor se convierte en abuso y maltrato, y es lo que hoy en día nuestros niños están viviendo. Los factores que la propician, pues como ya vimos, el entorno familiar, ausencia de afecto. ¡Qué tremendo! Voy a mencionar algo acerca del entorno familiar. Problemas en la vida de adultos que también los vuelven a pasar. Los niños ya de adultos vuelven a cometer esto, están en sus genes, la ausencia de afecto. Y en presión quiero detenerme un poquito, en factores de la propician. Yo apunté esto aquí. La violencia familiar puede generar una gran presión en los estudiantes. Y voy a dar otra cifra. 6 de cada 10 niños en México han sufrido maltrato infantil, ¿sí? Lo que mencioné al inicio. ¿Y qué sucede en esa presión? La presión es que tienen cambios de estado de ánimo. Bajo esa presión que viven, pues sufren el maltrato infantil, la violencia aumenta, ¿verdad? Y por lo tanto es la presión, discusiones, están escuchando todo el tiempo, tienen miedo, ansiedad, eso lo vemos en las aulas. Durante el día escolar vemos que los niños o los jóvenes como si se trasladaran a otro lugar en su mente, y yo lo que quiero pensar es que durante ese tiempo están pensando, ¿qué va a suceder cuando llegue a mi casa? Cuando llegue y esté el agresor. ¿Qué pasa con esos niños, verdad? Ellos es un momento de presión muy fuerte que lo traen a la escuela. Hay poca o nula empatía, agresión verbal, física, psicológica y sexual, y una situación económica, como ahorita mencionaba, creo que fue Dani, no recuerdo, eso también tiene mucho que ver con la violencia familiar. Cuando no hay dinero, pues empiezan los conflictos, los regaños, los estos, los aquellos, y todo eso el niño lo está viviendo y lo está asimilando, y por eso es que seguimos teniendo agresiones, personas que lo hacen con los demás niños. No sé si alguien quiera mencionar algo antes de continuar. Adelante, Moy, Dani, si quieren ustedes mencionar algo. Sí, claro, es algo de lo que decía Patti. El mayor aprendizaje que nosotros tenemos como seres humanos es a partir del aprendizaje conductual. Y obviamente las conductas se aprenden, las conductas no son heredadas, son aprendidas. Y este ejemplo que daba ella de cómo el niño violentaba a sus compañeros de una forma, pues como un adulto, obviamente lo estaba aprendiendo desde casa. Hay diferentes formas en las cuales no es ley, digamos, que los niños reproduzcan el mismo tipo de violencia en casa. Algunos, al contrario, algunos más se reprimen, más retraídos, temerosos, pero sin duda alguna, aquí yo sí quisiera agregar o resaltar el papel valioso de los docentes, de los maestros que están al frente de los grupos, porque ellos son un medio importante por el cual, a través de las conductas observadas, ellos pueden identificar estos rasgos, patrones de violencia en la familia.
Conozco varias personas que se dedican a la docencia y con un ojo clínico muy bueno identifican esto, ¿no? A veces nosotros vemos a los niños y solamente decimos, ah, mira, ni habla, se aísla, pero detrás de ese niño aislado, detrás de ese niño callado, hay una historia de vida. Y muchas de ellas, ya lo decían las estadísticas, muchas de ellas, por supuesto, van relacionados con la violencia, no solamente violencia física, porque de primera impresión podremos ver que llegan alumnos o las mismas personas sin ningún rasgo físico de violencia, pero no sabemos el maltrato, los gritos, toda esta violencia psicológica, verbal que existe. Entonces, esto que decía Patti de los signos externos, vamos a decirlo, ansiedad, miedo, toda esta presión que sienten los alumnos, es muy importante. Aquí vale la pena, vuelvo a insistir, que como personas identifiquemos, aprendamos a identificar ciertos rasgos en las personas para identificar la violencia que se está generando. Gracias, Moy. Dani, ¿tú quieres decir algo? Bueno, pues yo quisiera solo agregar que pues es interesante y también es impactante cómo los hijos al final terminan aprendiendo esas conductas que ven en sus casas con sus papás, porque muchos podríamos pensar que pues un niño, pues, que va a tener de, no es que tanto que el niño sea malo, sino que va adquiriendo esas conductas negativas porque va repitiendo todo aquello que ve en su casa. O sea, así como lo mencionaba esta Patti, que en la escuela, ¿no? Del niño que le hace eso a sus compañeras, pues tristemente, si un niño ve que sus papás gritan o si entre ellos incluso se llegan a golpear o cualquier tipo de violencia que el niño pues vea en su casa, pues lo va a repetir y no porque sea un niño malo, sino porque él está como pues reproduciendo, imitando lo que está viendo en sus papás o incluso también, no sé, en la casa de algún familiar o con los amigos, con la persona con la que si ese niño ve que esa persona es violenta, que es agresiva, pues obviamente que el niño lo va a repetir porque lo va como a normalizar esa conducta, va a pensar ese niño que está bien actuar de esa manera. Gracias, Dani. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente, que creo que también es importante. Muchas familias viven en una violencia familiar muy severa, muy fuerte, pero no se dan cuenta. A lo mejor porque los papás vivieron esa misma violencia cuando eran niños en casa y después, como estamos hablando, se reproduce el patrón. Entonces, las familias o los miembros de las familias piensan que es normal vivir así y no se dan cuenta. Pero la realidad es que, por ejemplo, son por lo menos 8 horas del día que nuestros hijos pasan en la escuela y precisamente la imagen que está ahí de esas niñitas que están, pues seguramente son hermanitas, ¿no? Pero abrazadas y pues mal, tristes, pues muchos niños llegan así a la escuela, Pati. Yo no sé, digo, yo quiero decir algo que, digo, no quiero faltar al respeto con lo que voy a decir en la persona de Dani, pero nosotros llegamos a Instituto Carver porque Dani era víctima de violencia escolar, no familiar, bendito sea Dios, porque pues Dios nos ha bendecido para poder pues percatarnos de todas estas situaciones y hacerlas a un lado de nuestra vida, pero en el colegio Dani vivió violencia escolar severa. Entonces, nosotros llegamos contigo, Pati, porque precisamente Dani, siendo un niño que tiene, bueno, que tenía muchas cualidades y muchas cosas hermosas, no podía desarrollarse de manera adecuada en ese ambiente porque no se sentía bien. Y esa imagen para mí es muy importante porque muchos de los niños en la escuela
pueden estar así, o sea, pueden estar tristes, pueden estar sumidos en una desesperanza, en miedo, en dolor, y es más, quizá no encuentran incluso a una persona confiable, porque a veces quisiéramos nosotros ver o saber que los maestros son confiables en la escuela, pero pues a veces no es así. ¿Por qué? Pues porque nuestros maestros también vienen de una historia, vienen de heridas, vienen de situaciones que a veces pues complican aún más, ¿no? Pero por eso es más importante esto que tú comentas, Pati, porque ¿cómo? O sea, nosotros, los papás, pues vivimos X situación y a lo mejor ya nos acostumbramos. Pero en el colegio, ¿cómo descubrir o qué se hace para percatarse de que algún niño está mal y necesita ayuda? Sí, yo recuerdo cuando llegó Dani a la escuela y definitivamente pues traía muchas cosas en su corazón, en su vida y gracias a Dios pudimos ser un apoyo para la familia y para Dani. Y miren, esta otra visual que va a poner ahorita Mari, eh, me gustó mucho lo que dice allí. Miren, escuchen, lo voy a leer. El niño que vive violencia en casa lleva una mochila invisible cargada de miedo, desconfianza y dolor que pesa más que cualquier tarea escolar. Con el libro de Niñez Herida. A mí de verdad esto me impactó demasiado y a tal grado que así llegan, como dice Mari, miren, voy a hacer esto. Llegan con una mochila invisible, ¿verdad? Cargada, traen sus útiles escolares, lo que ustedes quieran. Pero en la mochila, si nosotros viéramos su corazón, sus heridas, lo que están viviendo, podríamos nosotros sacar de esta mochila todo lo que llevan en su vida y lo traen a la escuela. Y yo quisiera iniciar por esto. Imagínense, no sé si está brillando, así queda bien. Eh, si puedes acercarlo un poquitito más hacia la cámara para que se vea. Exacto, así. Ok. Perfecto. Trae, hagan de cuenta, un lápiz con problemas psicológicos, ¿verdad? ¿Y quiénes lo hacemos? Desgraciadamente los papás, el entorno familiar, como ya dijimos, los maestros. Dani experimentó eso, ¿verdad? Y así nos llegan a las escuelas, problemas psicológicos. Otra de las áreas que también trae, ver aquí, inseguridad. Brilla mucho este contacto. Inseguridad. Yo creo que son palabras que las podemos fácilmente entender todos, ¿verdad? La inseguridad, llegar a la escuela con tantas cosas que trae en su corazón el niño y así nos llegan, inseguros. ¿Podré hacerlo? ¿Podré estudiar? ¿Realmente será el lugar donde voy a tener una seguridad? ¿Estaré? Y la traen ahí en su mochila. Otra, baja autoestima. ¿Verdad? Llega el niño y pues lógicamente no está bien, no hacen amistad con los demás compañeros, están niños que pues guardan, ¿verdad? Como una caparazón, ahí están, con su autoestima muy baja. Quiero mostrar otro, depresión, y aquí quiero hablar de esto. Últimamente está muy de moda la depresión. Es que está con depresión, depresivo. Bueno, yo quiero enfatizar lo que significa depresión, porque podemos decir, mi hijo está viviendo depresión. Depresión es que quiere decir que tiene tristeza permanente. Sí, es muy diferente a otras cosas. Aquí es una tristeza permanente. Nosotros los vemos ahí en su oficina, que nosotros tenemos así porque son cubículos, trabajamos un sistema personalizado y vuelvo a repetir, ellos están como una conchita, tristes, ¿qué tienes? No exteriorizan. Pérdida de interés, no quieren estudiar, no quieren jugar, no quieren convivir. Pérdida de interés, disminución de energía. Por eso es cuando se quedan dormidos, que mencionábamos antes, ¿verdad? Hoy lo vemos con niños chiquitos, ahí dormidos, y decimos, a lo mejor se quedó con el celular. Bueno, puede ser. Pero estos niños, desinterés de energía no tienen, también no tienen motivación, tristeza, pero es un estado constante, permanente. Esa es la depresión. Muy diferente a ansiedad y otras cosas. Y estamos viviéndolo eso,
con adultos y con niños. ¿Por causa de qué? De la violencia familiar. Otro es lo que dijimos, trastorno de sueño. Nos despertamos los 3 de la mañana. Imagínense los niños que piensan que hacen. Están allí guardando toda la violencia por parte de los papás o el núcleo donde viven, ¿no? Trastorno de sueños. Y otro también, bajo rendimiento académico. Esto lo vemos nosotros. En su mochila invisible, ¿verdad? Esto, no estudian y van bajando. ¿Por qué? Porque están viviendo esa violencia intrafamiliar. Es tan importante que nosotros de verdad veamos qué estoy haciendo, estoy regañando, estoy pegando, qué estoy haciendo, llamadas de atención, pero no son para ayudarle, sino para todo lo contrario. Ya está siendo una violencia. Y bueno, también llegamos desgraciadamente a un abandono escolar. Sucedió en la pandemia. ¿Cuántos niños no continuaron? ¿Pero qué se vio en la pandemia? Se vio divorcio, se vio golpes, se vio violaciones, tantas cosas. ¿Y qué sucede? Todo eso que están viviendo en la violencia, pues abandonan la escuela por la misma depresión y todo. Aquí hay otra. Ay, este también es muy fuerte, pero antes lo veíamos en otros países, pero suicidio lo estamos viendo, lo vivimos, sí lo vivimos. Niños que no quieren vivir ya. ¿Para qué si me va a seguir golpeando? Se van de la casa, pero otros se suicidan. Y algunos estarán en casa muertos, textualmente. Parece que viven, pero no. Suicidios. Y tengo otro más. Dice actitudes violentas, como dijo Dani. Se vuelve a ver el patrón, círculos y continuamos con eso. Actitudes violentas que lo vemos. Y por último, si podríamos dar más, ¿verdad? Abuso de drogas. Y no estoy hablando solamente de la marihuana, la heroína, de muchísimas cosas, donde el joven, el niño, lo que quiere es apartarse y vive con eso. Yo nunca me drogué, gracias a Dios, ni sé lo que es eso, pero cuando un ser humano entra en este proceso de las drogas, es muy difícil salir de allí, muy, muy difícil. Entonces yo doy también la palabra a algunos de los que están aquí para si algo quieren agregar. Creo que no se oye, Mari. Perdón, Pati. Sí, yo quiero comentar algo que se me hace muy, muy importante. Fíjate que muchas veces el silencio de los papás también es una violencia para los hijos. Yo no sé si a ti, Pati, te ha pasado, no digo a Moy porque pues Moy obvio no es mamá, es papá, pero no mamá. Pero yo creo que los hijos a quien conocen de una manera perfecta, así al 100%, pues es a la mamá. ¿Por qué? Pues porque estuvieron 9 meses dentro de nosotros y todas nuestras emociones, pues ellos las absorbieron, ¿no? Si estábamos felices, pues ellos sabían que estábamos felices. Si teníamos tristeza, ellos lo sabían perfectamente porque incluso pues hasta el latido del corazón cambia, ¿no? De acuerdo a nuestras emociones. Entonces yo creo que a ti te ha de pasar, pero cuando uno tiene alguna situación, los hijos de volada llegan y, ¿por qué estás triste? Y tú no dices ni una sola palabra, es más, hasta creo que pones a veces una sonrisa, pero ellos, ¿por qué estás triste? Y añádele que después Daniel todavía llegaba conmigo y dice, ¿por qué estás triste? ¿Quieres llorar? Y entonces empezaba yo a llorar. Y entonces, bueno, no hay nadie que nos conozca mejor que los hijos. Y en esas edades, desde el kinder hasta la secundaria, yo me atrevo a decir que lo más importante en la vida de un niño son sus papás, son su familia. Así que, por supuesto que si los papás tienen agresiones entre ellos o hacia los hijos, pues por supuesto que ese niño o esa niñita no van a ser felices y van a tener todo el tiempo en su corazón, o sea, no se los dicen tampoco los hijos, pero van a tener todo el tiempo esa
tristeza profunda, esa preocupación, ese, no sé, yo estoy pensando, ¿no? Una mamá o un papá que llegan súper tarde y que no saben dónde anda. Pues bueno, imagínense hoy en día sobre todo también la preocupación por la situación que se vive y lo que se sabe que pasa, pues, o sea, a lo mejor, ¿qué tal si mataron a mi papá, mataron a mi mamá? O sea, qué sé yo. Creo que lo mejor también es esa buena comunicación, aún de las situaciones tristes que vivimos y difíciles. Obvio, no se las vas a explicar al niño de una manera como a un adulto, pero tienen derecho los hijos a saber qué pasa con los papás, porque de lo contrario, pues ellos están así, o sea, no saben ni qué sucede y es mucho peor para ellos, creo yo. Pero pues a ver, adelante, muy tú que tienes también la voz de la psicología. Sí, definitivamente los trastornos en los niños son evidentes, digo, existen. Muchas veces creemos que el niño pues, debe de ser alegre, anda brincando, sonriendo, y que en ellos no se puede instalar la depresión, la ansiedad, cualquier otro tipo de trastorno, el trastorno del sueño, que es muy común, poco conocido por los efectos que produce. A veces creemos que es simplemente un desvelo o insomnio, lo atribuimos a un insomnio, y no. Y a nivel académico, hay un bajo rendimiento, obviamente, por los trastornos que tienen los niños. Aquí vale la pena que en las instituciones pues, se puedan hacer diagnósticos acertados para poder acompañar a los niños, para poder ayudarlos. Ahora, el hablar de trastornos en los niños nos enfrentamos a un reto muy grande, tanto a nivel de terapia psicológica y a nivel educativo. ¿Por qué? Porque así se haga un buen proceso terapéutico con los niños. Yo en mi caso, por ejemplo, por ahora, digo, los psicólogos también nos vamos especializando en ciertas áreas. Por ahora no es mi especialidad para trabajar de manera clínica con los niños. He compartido talleres, acompañamiento, por ahí alguna consultoría, pero como tal terapia psicológica, por ahora no doy a menores de edad. Una de las razones también por qué es, porque yo tengo colegas que se dedican a la terapia psicológica con niños, conozco docentes que trabajan con niños y hacen un trabajo arduo, por ejemplo, los docentes durante toda la semana, ¿no? Y esto lo vemos. Se van los niños a casa sábado, domingo, y el lunes regresan eh, con cosas que ya habían avanzado, el lunes regresan con esas cosas que han retrocedido. ¿Por qué? Porque esos trastornos no dependen solamente de la terapia psicológica o de la educación y acompañamiento que se dan en las escuelas. Depende en gran medida de los papás. Se puede hacer un buen diagnóstico, un buen acompañamiento psicológico, un buen acompañamiento educativo, pero si estos niños no tienen el soporte, la base de los papás, híjole, estamos navegando contracorriente. El trabajo se está haciendo, por supuesto, y es muy valioso, pero se navega contracorriente. Entonces, aquí se debe de, son responsabilidades compartidas. En cuestión de niños, el niño, como tú decías, Mari, la responsabilidad directa es los papás. El niño, lo único que puede hacer es confiar totalmente en los papás. Entonces, la responsabilidad está 50 en la comunidad, en el psicólogo, en la terapia psicológica, el acompañamiento, en la institución educativa, pero el otro 50% está en los papás, en de qué forma ellos van a colaborar. Entonces, si a los hijos se les diagnostica con algún trastorno, yo pido que los papás se involucren de lleno en ese acompañamiento, que se dejen dirigir también, porque es necesario. Los papás no conocemos todo. Los papás no sabemos, conocemos a nuestros hijos, pero a nivel psicológico, a nivel educativo, hay expertos que nos deben de ir guiando e ir orientando. Entonces, mayor involucramiento por parte de los papás es la parte que yo sumaría en este punto. Gracias, Moy. Adelante, Dani. Pues bueno, otra cosa que yo quisiera pues mencionar en esto es que también como que muchas veces en la niñez a los niños se les enseña en las casas como el que como que está mal que un niño, no sé, experimente tristeza, preocupación, enojo, miedo,
y entonces ya sean las tías, los mismos papás, que le dicen, ay, no estés triste, ay, no te preocupes por nada, tú sé feliz, tú sé un niño, diviértete, brinca, corre. Y lo que pasa es que cuando les dicen esas cosas a los niños, no les están permitiendo vivenciar las emociones. Y entonces más adelante ese niño, cuando ya está en una etapa joven, va a empezar a reprimir sus emociones o va a tener miedo a mostrar cualquier emoción, ya sea de alegría, tristeza, la que sea, le va a dar miedo como mostrarse, ¿no? Así con todas sus emociones porque en su cabeza ya está su cerebro programado de que está mal, que lo vean triste, que lo vean con miedo, que lo vean frustrado. O sea, es así como que, o sea, si de niño te educan así, de que está mal que tú experimentes y sientas esas emociones porque eres un niño y los niños no se enojan, los niños no lloran, entonces ya más adelante, pues esa persona se hace una persona dura o se hace una persona insensible también y si llegan a ver a alguien que está, no sé, en alguna crisis emocional, pues se hacen también personas indiferentes porque no saben qué está sintiendo esa persona, no pueden como que ponerse en los zapatos de esa persona, se hacen insensibles totalmente o indiferentes de que no les interesa ver a otra persona sufrir. Entonces, pareciera que en la niñez como que no hay grandes consecuencias cuando se les reprimen las emociones o cuando no se les quiere permitir vivir cualquier emoción, porque ya de adultos ahí están pues ya las consecuencias negativas después de que esos niños se vuelven adultos pues así, con esas personalidades pues difíciles o frías también. Gracias, Dani. Qué interesante lo que nos estás compartiendo. Y también, por último, yo quiero agregar lo siguiente. Bueno, a lo mejor por la experiencia personal que vivimos como familia, que pues dentro de la familia queríamos tener un hogar pues que pudiera dar seguridad, cariño, cosas positivas pues para la vida de ambos hijos, no solo de uno. Pero sucede que después, pues el niño llega a la escuela donde hay niños, como tú ya lo mencionaste, Patti, en el caso del pequeñito que golpeaba, y pues aparentemente el niño que es víctima de ese niñito, o sea, decimos, no, ya, no pasó nada, ya, ya, tranquilo, que no sé qué, no, sí pasó porque ese niño, pues a lo mejor está en una situación X y tiene a lo mejor problemas de aprendizaje, de muchas otras cosas que requiere seguridad, requiere respeto, cariño, valoración, etcétera. Pero si hay otro niño que vive todo lo contrario, o sea, pareciera que no, pero sí arruina la vida del otro niño. Y mientras si tú como papá estás tratando de trabajar y trabajas arduamente, incluso llevando al hijo a terapia, actividades, etcétera, pero como yo repetía, 8 horas del día, cuando el niño está más despierto, más lúcido, está en la escuela y a su alrededor hay un ambiente negativo, pues entonces también eso daña mucho, ¿no? Yo quiero presentar aquí, Pati, tu diapositiva respecto a esto. Permíteme un segundo, porque creo que lo que tú ya nos mostraste, pues también nos va a ayudar mucho, ¿no? Para poder nosotros entender bien cuáles son las consecuencias que tú ya nos mostraste con cada elemento de la mochila invisible, que me encantó ese recurso porque creo que ya se nos quedó muy, muy grabado, pero aquí como para que tú puedas dar o si quieres agregar algo, pero las consecuencias que tú ya habías mencionado, ¿no? Aquí están ya enlistadas. Gracias. Bueno, yo quisiera retomar el caso de este niñito. Bueno, así fue como pudimos nosotros detectar que había violencia entre los padres en este caso. No era contra el niño, sino entre papás. Y cuando ya se platicó era una familia pues relativamente con muy pocos años de casados, cuando se pudo detectar y todo, nosotros sí, a lo mejor como escuela, híjole, sonaría muy fuerte, pero cuando se detectó lo que hicimos fue, por favor,
cuando ustedes como papás arreglen esta situación de violencia entre ustedes psicológicamente, con terapias, con todo lo que sea, entonces el niño podrá regresar a la escuela. Porque definitivamente, Mari, no era nada más ayudar a ese niño, sino que tenemos como escuela muchos niños que ellos a lo mejor algunos necesitan otro tipo de ayuda, que están contentos, qué sé yo, y a veces pues decimos, ay, qué malos fueron como escuela, que dieron de baja a ese niño, pero también estamos pensando en los demás. Y a veces pues no se comprende totalmente a la dirección en estas áreas, pero yo ahora viendo el tiempo de eso fue hace muchísimos años, y este jovencito pues ya es un joven en la universidad, y me pongo a pensar, qué bueno que lo hicimos en un aspecto, porque pudimos también salvaguardar la vida de otros alumnos y a él se le pudo ayudar sus papás y pudieron estar en otra área ya. A lo mejor no continuó con nosotros el niño, en este caso, otros sí, pero en este caso pues se tomó esa decisión y también pudieron ayudar al niño. Ahora sí que son en una balanza, ¿no? Tenemos nosotros también como institución que pensar, y a nosotros lo que nos ayuda como institución cuando tomamos estas decisiones es que somos una escuela con lineamientos relacionados con la Biblia, como podríamos decir cristianos, entonces se nos hace más fácil a nosotros pedir la ayuda de Dios y qué tenemos que hacer. Y mira, Mari, si pudieras ponerme la otra imagen. Ok, ya nosotros detectamos, ¿sí? Como escuela, como papás, todo, ya detectamos que hay violencia familiar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en este caso desde la comunidad escolar, que a eso atañe el tema del día de hoy? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones vamos a tomar? No solamente los corremos, no solamente decimos a ese niño no porque golpea o qué sé yo. Son casos muy especiales, vuelvo a repetir, no es general. Pero ¿qué podemos hacer desde la comunidad escolar? Bueno, ahí dice en el punto número 1, crear un ambiente positivo y seguro. Y voy a tomar el caso de Dani, si me lo permites, Mari, y de Dani, ¿sí? Él llega de una escuela donde tenía violencia allí en la escuela. No era familiar, era en la escuela. Y lógicamente los papás en este caso lo que quieren es un ambiente positivo, seguro, con amor. Por eso el programa se llama Valor de Valores, ¿sí? Eso es lo que tiene nuestro núcleo familiar. Creemos en la palabra de Dios y tenemos esto. ¿Qué es nuestra base? Saber que el amor de parte de Dios lo transmitimos a ese niño, podemos nosotros tener ese ambiente positivo y seguro. Es muy difícil, yo así lo veo, muy difícil que como ser humano, nosotros en nuestras propias fuerzas, podamos crear este ambiente si no tenemos al Ser Supremo, al Creador de todo y que podemos nosotros sacar de Él para poder tener este ambiente seguro. Mira, y los docentes deben recibir formación, y esto va a ser en forma general en todas las escuelas. Los docentes deben recibir formación en técnicas de prevención. Ok, ahorita ya se vieron cómo hay todos estos casos, ya detectamos. Ahora se tiene que dar el apoyo emocional y protocolos. Esto estamos viviendo una generación donde ya si al niño se le vio mal o que si se le corrigió algo, pues ya hay algo ante la ley, ¿no? Entonces debe conocer los protocolos frente a situaciones de violencia. Y en este caso estamos hablando que trae desde su hogar la violencia, ahora sí que familiar. Yo aquí voy a dar un testimonio. Le voy a poner el nombre Pablito. Sucedió hace muchísimos años. Era un niño que tendría unos 7, 8 años. Vivía con su mamá, otros hermanitos que surgieron del segundo matrimonio. En este caso era, pues como comúnmente decimos, el padrastro. Estaba el niño haciendo su examen y el niñito lo traían en calor, tipo de calor, con su, creo que aquí en Toluca, yo soy de Guadalajara, pero creo que le dicen polito, o sea, con unas playeritas acá, en Guadalajara le decimos cuello mao, todo, y con calor y su uniforme, y aparte eso. La maestra, gracias a Dios, detectó que en el cuello traía aquí la marca de un cinturonazo. Por eso se lo quería cubrir la mamá. Y también traía en la mano. Entonces me menciona la mamá y me dice, oye, Pablito, ¿es este? Y yo, ay, Dios mío, bueno.
le pido a un maestro varón que lo lleve al baño, lo revisa al niño y él me dijo, era un joven, salió y me dijo, ay, es que lo golpearon y parece ser como un Cristo crucificado. Y yo, cuando ya llamó al papá y a la mamá, pues ya se imaginará, ¿no? La mamá empezó a mentir, que no, que sí, sale a la luz todo. Allí son las técnicas, ¿verdad? Todo lo que se tiene que aprender en estas situaciones de violencia. Y pues se dio. Teníamos una mamá que ella trabajaba, no sé si todavía trabajará, yo cambié de escuela, en el lugar, en el ámbito donde se llegaban todas las quejas de niños golpeados y qué sé yo, y se le pudo dar esta ayuda. Y llegamos a algo donde yo quisiera mencionar esto. Fíjese, le voy a dar en este caso el artículo 343. Denunciar a las autoridades, porque no nos podemos quedar callados solamente y decir, ya ayudé al papá, a la mamá, pero cuando ya esto es excesivo, como en este caso, entonces son los protocolos que se tienen, no los deben tomar los maestros, ya los directivos, pero me tomé ahí el denunciar a las autoridades con una asesoría y el artículo 343 dice, se sancionará con 6 meses a 4 años de prisión al que realice violencia en contra de la persona que tiene a su custodia. Sí, hablando de los papás, imagínense. Por delito de violación, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Violencia psicológica, de 6 a 10 años de prisión. Se puede hacer ahora denuncia virtual. Por eso está la policía virtual y a través de códigos de colores, de señas. O sea, hay muchas maneras en que si no quiero ser yo la persona que luego digan que yo lo hice. Podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que salvar a nuestros niños, salvar a nuestros jóvenes de hacer esto. Y bueno, yo aquí voy a mencionar algo. Yo pedí permiso a mi hijo. Viví una violencia con mi hijo familiar muy fuerte. Él tenía 7 años, estoy hablando de 1985, y fueron 34 años muy fuertes, ¿sí? Mi hijo no llegó a los 34 años a vivirlo como matrimonio, ¿verdad? Que estábamos nosotros, pero sí los casos que mencioné antes, aún las estadísticas, en lo que hablábamos acerca de factores que proporcionan, factores que propician la violencia familiar, teníamos todo eso. Sí, mi hijo se fue de la casa a los 11 años, vivimos situaciones muy fuertes, muy, muy fuertes. Vuelvo a repetir, pedí permiso. Ahora ya él es un joven, un señor de casi 50 años. Y cuando estoy hablando de todo esto, sé de lo que estoy hablando. De que se puede hacer. Yo creo que por eso Dios me dio un llamamiento para estar al frente de una escuela y poder ayudar también a jóvenes, poder estar ahí. Y nosotros como escuela tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar callados. Aunque suene fuerte, tenemos también que denunciar. Y gracias a Dios salimos de esto, pero con un divorcio, ¿verdad? Que podemos llegar a todo esto. Hoy en día ya hemos sanado, hemos estado con la ayuda de Dios viendo qué más hacer por otros, pero nosotros sí teníamos que recibir esta formación, prevención, apoyo emocional, los protocolos, inculcar respeto. Y en esto ya es en el aula, ¿sí? Cuando hablamos de inculcar respeto, la cultura de la paz, ¿sí? Bien lo dijo el presidente, ¿no? El respeto al derecho ajeno de la paz. Inculcar ese respeto. Y viene algo más allí, si pudiera subirlo, Mario, no sé, viene allí. Comunicación abierta. Ya en la escuela, es difícil tener esta comunicación abierta, que nos tengan la confianza los alumnos. Pero si retomamos el punto 1, crear ambiente positivo y seguro con amor, sí nos cuentan lo que sucede. Sí podemos nosotros llegar también con los papás a un acuerdo de no solamente dar de baja a los niños o a los jóvenes, sino cómo podemos nosotros ayudar, cómo podemos sacarles de toda esta situación con muchas áreas que hay, ¿no? Talleres para papás. Esto me gustó muchísimo, ¿no? Los problemas de prevención. Aquí más que nada eso, talleres para papás, programas de prevención de violencia. Si ya está, ok, y por condenar con ellos esto.
poner redes de apoyo. Volvemos a lo mismo, habrá familias que están viviendo esta situación y cualquiera que sea, ¿verdad? Había un dicho que nosotros lo vivimos cuando éramos jóvenes, cuéntaselo a quien más confianza le tienes. ¿Te acuerdas, Mari, de eso? Sí. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Yo a veces les digo a los niños o a los jóvenes, si no quieres hablar conmigo está bien, pero busca un maestro con el que te identifiques. Y ha sucedido. Los alumnos o las señoritas tienen confianza con alguien y entonces se puede hacer esa red de apoyo en que están los maestros, están la dirección, en este caso están los papás, los jóvenes, y puede salir de esa mochila que trae allí, ¿no? El también conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, yo aquí mencionaba, somos creyentes en la palabra de Dios y no hay otra manera de hacerlo. Gracias a Dios que nosotros la tenemos. Y el conocerlo, yo le pedí a Dani, ¿me podrías ayudar con la cita bíblica de Colosenses 3:8, por favor? Sí, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice que fuerte. Dios nos insta a que nosotros dejemos todo esto. Cuando conocemos de la palabra de Dios, nosotros podemos hacer un cambio. Y como bien lo mencionaba el psicólogo Moisés, es querer, pero también es hacerlo. Dejemos estas cosas. Y el Salmo 11:5, por favor, Dani. Sí, Dios prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es muy clara la palabra de Dios. Él no está a favor de la violencia. Y nosotros como papás podemos hacer un acuerdo. Es lo que viene, comunicación abierta, acuerdos. Lo que decía Dani, hablar. Sí, ¿qué está pasando? Y a veces salen cosas desde nuestra niñez, o así fui criado y así, pero podemos cambiar, porque a Dios no le agrada esto y podemos hacerlo por el bien de nuestra niñez y de nuestra juventud. Y por favor, Dani, primera de Pedro 3:8. Sí, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué bonito, ¿no? Gracias, Dani, la misericordia, el amarnos, el todo esto. Y bueno, también hay una cita bíblica muy fuerte que a lo mejor la mayoría conoce. Dice que si alguien hace caer a un niño, y no es que lo haga tropezar, sino que está afectando su vida, dice, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno, que eran gigantes, para poder tratar el trigo, ¿verdad? Dijo, y se aventara al fondo del mar. O sea, mejor es que fuera y se quitara la vida. Y no estamos hablando que todos los papás se van a quitar la vida, pero nos habla de que a Dios no le agrada eso, de que nosotros tenemos que cambiar. Es un ser indefenso. No va a poder un niño de 7, 8 años con un hombre adulto, ni aun jóvenes. Podrán hacerlo los más jóvenes, pero se quedan a veces callados y no lo hacen. Y por eso es que estamos llevando una vida violenta. Sí, a ver quién es el más fuerte. Y qué triste es esto. Y teníamos como último recurso, y no menos importante, orar, pedirle a Dios que nos ayude. En la escuela hacerlo. Sí, tener nosotros estas convivencias, nuestro tiempo de oración. Y yo vuelvo a repetir, nuestra escuela es con este trasfondo, ¿verdad? Relacionado a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ha ayudado. Y yo agradezco, Dani, que nosotros fuimos esa ayuda para ti, mi cielo. Nos podemos seguir viendo. Tú has llegado a la escuela a dar conferencias. Sabes que eres amado. Y agradezco a Dios esa oportunidad también a ti, Mari, a Dexter, que JP también estuvo con nosotros. Y pues dejo aquí este momento para ustedes, Mari. Gracias, Pati. Mira, yo quiero compartir algo que creo que pues también va a ser de mucha ayuda para los papás que nos estén escuchando. Nosotros, pues muchos saben que somos misioneros y por supuesto que desde el kinder tuvimos a nuestros hijos en escuelas religiosas. Primero también en Guadalajara porque pues vivimos allá, después acá, pero lamentablemente aún en escuelas
de tipo religioso se da la violencia y a veces no se sabe qué hacer. Entonces, quiero mencionar dos cosas. Número uno, cuando yo llegué a tu escuela, Pati, o sea, fue providencia de Dios porque pues un doctor conocido de nosotros, un médico cardiólogo, pues nos recomendó la escuela. Yo creo que me vio muy afligida por la circunstancia que vivíamos y pues él nos recomendó la escuela. Yo no sabía ni a dónde iba ni qué, porque ya había ido a muchas escuelas y ese día que llegamos a la escuela, mi esposo pues no estaba, estaba fuera. Él había ido conmigo a las otras escuelas, pero en esa ocasión no. Y fue, tú bien recordarás que fue conmigo un sacerdote de Canadá que vivía aquí con nosotros, que pues bueno, en paz descanse, ya falleció el padre Claude, pero fuimos ambos y los dos nos quedamos muy impactados, en primer lugar, por tu forma de ser, Pati, porque yo puedo decir que tú eres una mujer de misericordia. Y yo vi una gran diferencia entre tu persona y las personas que nos atendieron en otros colegios religiosos también. Entonces, pues eso empezó a sanar mi corazón, empezó a sanar mi alma, ¿no? Dani no fue con nosotros, solamente era pues el padre y yo, y salimos de ahí pues platicando y cada quien pues dando su punto de vista, etcétera. Y yo hablé con mi esposo ese día por teléfono y le dije, no, Dexter, es que yo creo que sí es la escuela para Dani. Y bueno, pues tú aceptaste que Dani fuera para un periodo donde se iba a evaluar su situación, etcétera. Y pues bueno, nos comentaste también otras situaciones de la escuela y demás a considerar. Y bueno, Dani fue, y yo te quiero decir que como al tercer o cuarto día pasó algo que cambió ahí la vida de Dani. Dani nunca le habían permitido jugar en las otras escuelas o en la escuela que estaba anteriormente, porque pues tú sabes que tenía problemas también de coordinación en su situación particular y no lo dejaban jugar, o sea, de plano y eran además, lo atacaban si intentaba jugar. Entonces, ese día los niños de la escuela jugaron ahí con ustedes fútbol americano, que Dani jamás había visto en su vida el fútbol americano, porque nosotros pues no somos como amantes de ese deporte. Entonces él no sabía ni qué onda, nada, y o sea, lo metieron a jugar. O sea, yo no sé si le decían a Dani, pues vete del lado derecho, corre. Yo creo que a lo mejor Dani se iba del lado izquierdo, o yo no sé qué pasó ese día, pero pues Dani nunca había visto jugar eso, entonces pues no tenía la habilidad. Pero al final, los niños hicieron algo que movió el corazón de Dani, porque los niños, o sea, lo bautizaron como Danny Boy cuando entró a la escuela. Entonces, y desde ahí ya se le quedó, ahora todo el mundo le dice Danny Boy. Pues entonces resulta que los niños, sobre todo pues también yo me imagino los más grandes, lo cargaron en los hombros y empezaron a gritar su nombre así como si él hubiera sido el jugador estrella. Y eso a Daniel, o sea, le devolvió la vida. Y a partir de ese día, o sea, como pues acostumbramos nosotros a orar y en ese entonces, pues obvio, siempre con nuestros hijitos, entonces Daniel pedía, me decía, mami, pídele a Dios para que sí me acepten en esta escuela, pídele mucho a Dios. Y pues después de 2 semanas de estar así como en esa evaluación, tú nos dijiste que sí y no sabes, o sea, yo creo que fue uno de los días más felices de nuestra vida familiar. A Dani le cambió la vida, pero a nosotros también, Pati, y la misericordia, porque lo puedo decir así, o sea, no fue nada más en ese momento, fueron en muchos otros momentos importantes cuando recordarás que a Dexter le dio influenza cuando empezó esa situación hace añísimos y pues desgraciadamente a él le tocó enfermarse muy feo. Y te quiero decir que, bueno, ustedes fueron las únicas personas, así lo quiero decir, que aparte de hablarnos tú todos los días para ver cómo estaba Dexter,
pero que nos hablaron ya cuando Dexter estaba pues mucho mejor para que fuéramos a tu escuelita y todos los papás de los niños, junto con los niños, tú por supuesto, hicieron oración por Dexter y por nosotros, pero para que Dios le concediera bien la salud. Y no sabes, o sea, para nosotros, Pati, tú, la manera en la, tu llamado que tienes de Dios, tu vocación y la misericordia que muestras con la familia de los tuyos, que no son alumnos, son tus hijos, son tu familia, tus sobrinos, no sé. O sea, a nosotros nos ha dado el mejor regalo de la vida y por eso, de verdad, gracias de todo corazón. Y yo deseo que todos los niños pudieran tener una directora como tú, una maestra o un maestro como tú, porque eso sanaría muchos corazones. Y por último, quiero mencionar, bueno, de este testimonio, la primera junta de papás que tuvimos. Y pues nosotros habíamos ido a muchas juntas y jamás se había hecho lo que tú hiciste. Aparte de darnos toda la información, nos pediste, o sea, que oráramos por nuestros hijos. Tú oraste, tú dirigiste la oración, después cada papá oramos por nuestros hijos ahí en el lugar donde nuestros hijos se sientan día tras día en la escuela. Eso fue algo también que fue un ejemplazo de vida. De verdad, mil gracias, Patti, porque necesitamos más profesionistas como tú, que amen a Jesús más que cualquier otra cosa, pero que también amen a los niños como tú los amas. Entonces, gracias por sanar el corazón. Y por último, porque no quiero hablar ya más de que mis compañeros también hablen, pero otra cosa, Pati, tu colegio depende no de la Secretaría de Educación Pública, sino depende del sistema educativo de Estados Unidos. Y yo quiero decir algo, en Estados Unidos, tanto Moy, Dan y yo, cuando hemos ido a trabajar con niños y adolescentes, se nos pide tomar un curso, no por parte de la iglesia, sino es el gobierno de Estados Unidos que exige esa formación. Y en esa formación, o sea, te enseñan a cómo descubrir la violencia, pues obviamente ejecutada hacia un niño y como tú decías, o sea, allá ni siquiera puedes hablar con los papás, porque precisamente, pues en la mayoría de los casos, los papás son pues los victimarios. Entonces, no puedes hablar con ellos respecto a la situación del niño, sino que tú, o sea, estás con la responsabilidad de hablar inmediatamente al departamento especial que tienen, pero de la policía para que inmediatamente, o sea, vayan a ver qué pasa con ese niño, hagan la investigación debida y demás, y pues tomen cartas en el asunto, ¿no? Entonces, para mí me parece eso excelente porque desgraciadamente aquí no tenemos esa situación, no tenemos esos protocolos. Qué bueno que tú los tienes porque seguramente que tu sistema educativo pues también te los pide, pero creo que como sistema educativo aquí en México estamos a lo mejor ni siquiera en pañales. O sea, falta muchísimo aún para trabajar y porque tenemos que ser conscientes de que lo más importante en el colegio y tendría que ser en la vida familiar, pues son los niños. Son esos hijos que estamos formando nosotros como un arte precioso, una obra preciosa y que tiene que salir lo mejor. Entonces, ojalá que pues hoy hagan conciencia muchos papás o hagamos conciencia, pero también los que de alguna u otra manera nos dedicamos a la educación. ¿No? Gracias. Ahora sí, perdón, Dani y Moy, porque ya hablé mucho. Adelante, Dani. Bueno, pues yo también, así Pati, como mi mamá te ha agradecido por el que Dios nos ha dado la bendición de poderte conocer y conocer la escuela Carver, pues yo también te quiero agradecer a ti de manera particular por todo ese tiempo que estuve con ustedes y como dijo mi mamá, que pues yo venía de una realidad diferente, venía pues de situaciones difíciles de la escuela
pero ya en cuanto yo llegué a esta escuela, el Instituto Carver, y pude conocer a cada uno de mis compañeros, a los maestros, y en sí pues todo el sistema educativo de ahí, pues me sentí muy, muy feliz, muy cómodo, me sentí también pues muy aceptado por parte de todos. Desde el primer día que llegué ahí, que ya me integré en la escuela, pues me sentí como nunca me había sentido en la otra escuela. En la otra escuela yo era muy, no socializaba con nadie, era muy retraído, tenía miedo de ir a la escuela por el tema del bullying y también porque pues no me entendían los maestros, mis compañeros, pues tristemente en su ignorancia o también en la mala educación que recibieron por parte de sus papás, pues no se dieron ellos la oportunidad de conocerme, de, pues, claro, conocer mi circunstancia, pero también pues de darme un trato digno. Pero bueno, eso ya queda en el pasado, ya lo he podido perdonar y estoy agradecido pues con esta etapa que me tocó vivir en esta escuela. Transformó mi vida, transformó mi persona, mi realidad y ya que salí de ahí de la escuela Carver, pues salí totalmente siendo otra persona diferente, otro Daniel diferente al que había entrado en ese momento. Y bueno, para ti, pues te agradezco a ti, a toda la escuela y también le agradezco a Dios por haberme puesto, por ponerlos a ustedes en mi vida, en mi camino y porque ustedes también fueron ese gran hogar, ese gran respaldo de mi vida y de mi persona y bueno, pues siempre voy a estar agradecido toda la vida. Por eso siempre, cada vez que de repente se me ocurre, no sé, irlos a visitar, pues siempre me da muchísima alegría, me da muchísimo gusto, porque es como revivir esos momentos hermosos que viví con cada uno de ustedes y en la escuela. Y nada más eso quería compartir. ¿Me permites un momentito, Moy, por favor? Con cariño ya. Dijimos que teníamos como 16 años de conocernos, Mari, desde ese entonces. Y yo también doy gracias a Dios, Mari, por haberme dado la oportunidad de conocerles y de mantener esta amistad, una relación muy bonita. Si me permite nada más, fíjate que cuando ustedes llegaron, yo recuerdo muy bien al padre, recuerdo cuando llegaste, yo le pregunté a Dios, ¿por qué llegaron ustedes a la escuela? ¿Por qué quería Dios que entraran? Y él me dijo algo así en mi corazón y fue para que tu fe crezca. No lo entendí mal, pero todos ustedes como familia lo que han hecho es cimentar y acrecentar mi fe, a tal grado que estamos ahorita. Ahorita nunca me hubiera imaginado estar en este programa. Gracias, gracias por esta oportunidad y poder también darle gracias a Dios porque me da el haber conocido este tiempo. Gracias de verdad, Mari, a Dexter, saben que son amados, a JP, pero gracias por estos 16 años de valor, de valores, definitivamente. Somos una familia y te agradezco, Mari. También a ti, Dani. Muchas gracias, Pati, de todo, todo corazón, de verdad. Adelante, muy. Digo, esos son los testimonios, ya había escuchado yo, Pati, el testimonio de Mari, de Dani. No tenía el gusto de conocerte, pero de verdad que muchas instituciones, que haya muchas instituciones como estas. Ojalá que la educación se centrara en esto, los valores morales, en los valores que vivimos en el día a día, pero en los valores cristianos también. Definitivamente los cuatro que conocemos de Dios, incluir a Dios en nuestros procesos del día a día y no se diga en educación, transforma vidas. Mi reconocimiento total, mi admiración total, ¿por qué no darle gracias a Dios por este momento que tú dices, donde te ha permitido estar con nosotros? Es plan de Dios, desde el momento que conociste a Mari, ha sido, Mari lo dijo, ha sido providencial, y eso es así, todo transcurre para bien, dice la palabra, para aquellos que ama el Señor, y estamos seguros en que tanto tú como nosotros, desde el rol que nos toca, pues no nos queda otra más que sumar a las familias, generar propósito en las familias. Quisiera, María, aprovechar estos últimos minutos, leer algunos comentarios que escribieron nuestros amigos en Facebook. Por ejemplo,
Eh, Víctor Manuel Hernández, saludos Maribel, Dani, Moisés y compañía. Andrea Cabañas dice buenos días a todos. Marimar Flores dice bendiciones hermanos, qué hermoso mensaje para todos los padres. Lupita Lomelí, gracias, felicidades, muy interesante el tema. Ocotepec, está muy interesante el tema. Una buena opción sería que en las escuelas también hubiera psicólogos y pláticas formativas a los papás. María Eugenia Redondo envía unos aplausos. Lisbeth García dice, mi hijo vivió un episodio de violencia y abuso cuando inició sus primeros días en la secundaria. Iban 2 semanas transcurridas y veía a mi hijo aislado, triste, callado. Le noté sus piernas moreteadas y revisé la mochila y era un desastre, cuadernos despegados, rotos, lápices partidos a la mitad. Estaba siendo abusado. Me fui a montar guardias a todas las horas a esa escuela, le seguían los pasos porque preguntaba y él se quedaba callado. Entonces la respuesta y lo que me encontré fue un alumno de tercero de secundaria con antecedentes de vandalismo, arropado por un hermano mayor que le respaldaba esa violencia que ejecutaban los dos a los más pequeños. Quería irme diario con mi hijo y dejarlo y defenderlo, porque mi hijo era tranquilo, me dolía su situación. Le dije, defiéndete, no me importa si te cambio de escuela, yo quería que sintiera seguridad, pero eso nunca sucedió. Entonces busqué al agresor y sabiendo su historial, pues me tocó hablarle a mi esposo que hiciera algo, que hablara con ese hijo. Él lo hizo, pero vamos, como papás, actuamos bajo el amor de nuestros hijos. Mi esposo lo amenazó y le dijo tal cual, si tocas a mi hijo, me arreglo contigo. No fue necesario llegar a los golpes y a más violencia. Meses más tarde, Dios puso el remedio. Llegamos mi esposo y yo a un curso Nueva Vida y esos muchachitos violentos estaban ahí. Al final de ese curso recibimos disculpas por parte de ellos de lo que había pasado. Qué gran testimonio también. Edna Gómez, hola, buenos días. Entre los temas que nos mencionas, me podrían compartir información referente a estilos de crianza? Más adelante también en otros programas vamos a estar compartiendo algo al respecto. Lupita Lomelí, muchas felicidades, maestra. Merece todo nuestro respeto, refiriéndose a Patti. Y el último comentario, Lisbeth García. Quiero ayudar a mi hijo que trae un tema de ira. Admito con mucha pena y dolor que algo de culpa tengo por todo lo que vivió, por intentar defenderme. Yo me siento en la obligación de sanarlo, de ayudarlo y de todo lo que está detrás. Me atemoriza el día que sea esposo y esa ira la desfogue con su esposa. Está abierto a recibir ayuda y eso me da un poco de calma. Cuando esa ira la presencio, me duele porque es una herida compartida que quiero sanar. Berta Castro, bendecida tarde, hermanos en Cristo. Dios siga dando las herramientas a través de los hermanos y hermanas. Gracias por este tema tan importante. Lilia Ramírez, hola, bonito equipo. Tema muy importante para tener niños sanos física y mentalmente. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, Lilia, quien también fue docente mucho tiempo y conoce de este tema que estamos abordando. Muchas gracias a todos los que nos han escrito sus comentarios. Muchos de ellos no llegan de inmediato, sino siguen viendo el programa en la semana y estoy seguro que aportarán más a este programa. Muchas gracias, Pati, y un gusto conocerte. Igualmente, gracias. Y antes de que nos digas como tu último comentario, Pati, yo quiero decir algo sobre todo a los papás. Muchos papás no se acercan a una terapia psicológica porque les da miedo, porque piensan, es que eso es para locos, porque a veces hasta he escuchado que eso dice, ¿no? No, o sea, aquí en el programa hemos hablado desde que empezó, ya tenemos 11 años que digan, no, 11 años estoy loca, perdónenme, 11 meses, vamos a cumplir el día 8 de agosto en este programa. Estamos a un mes de cumplir un año y pues es una bendición, pero desde el principio hemos dicho que el área psicológica y emocional es un área importantísima en la vida de una persona. Entonces, papás, de verdad, no teman ir a una terapia. O sea, yo puedo decirlo, yo estoy recibiendo terapia porque yo pues estoy dando orientación familiar. No puedo dar orientación familiar si yo no me atiendo psicológicamente, porque pues, ¿qué estaría yo dando? O sea, tengo que atenderme. Estamos, creo, Moy, como es psicólogo, también tiene que tomar su terapia. Dani, que es también licenciado en educación familiar, está en su propia terapia también. Entonces, no tengan miedo. Nos vamos a hacer un favor
de manera personal porque vamos a ser más felices, nos vamos a poder realizar, pero vamos a contribuir estando sanos psicológicamente a la felicidad de los que viven con nosotros. Entonces, no tengan miedo, aquí tenemos personas que hemos presentado, psicólogos, pero también está Moy, que ustedes pueden acudir a él, pueden acudir a nosotros también, que les podemos ayudar con mucho gusto, no para dar terapia, pero sí orientación familiar. Y quien también quisiera comunicarse con Patty para una asesoría, porque realmente, Patty, tú tienes cualidades muy hermosas que Dios te ha regalado y tienes un don hermosísimo de la escucha, que también quien se sienta con ese deseo de poder, pues, ser escuchado por ti, pues aquí les proporcionamos su información de Patty, que recuerden, ella es directora del Instituto Carver. Entonces, aquí están sus datos, está su correo electrónico, se pueden comunicar con ella, su número telefónico, no sé si es de WhatsApp o es nada más de la oficina, Pati. No, es el personal, ajá, WhatsApp y teléfono mío. Ah, perfecto, muchas gracias. Y aquí está entonces pues su información para los que estén interesados. Y Pati, pues yo te quiero comprometer a algo. Porque tú tienes muchísimo que aportar a la vida de las familias. O sea, no queremos que este sea el único programa donde tú participes. Ojalá que pueda, sobre todo, pues entendemos que cuando ya entran los niños a clases y ustedes entran antes que la Secretaría de Educación Pública, pero ojalá que puedas estar con nosotros también para compartir este bellísimo sistema educativo que tú tienes porque vale la pena que los papás lo conozcan. Yo no tenía ni la menor idea que existía y una de las cosas que yo pensé cuando entró Dani, sobre todo, dije, ay, ¿por qué no supe desde los 3 años lo hubiera metido a tu escuelita, Pati? Pero no sabía que existía este sistema. Entonces, ojalá que tú pudieras de verdad venir nuevamente aquí con nosotros al programa y compartirnos esta riqueza, este tesoro escondido que es el sistema AC que tú manejas en tu escuela. Claro que sí, Mari, con mucho gusto. Y bueno, mira, quisiera yo, no te estaba pensando en todo lo que estuvimos hablando. Cuando tuve ese tiempo, vamos a decir, de separación con mi esposo, ¿verdad? Que ya estoy divorciada ya hace años. Quiero agradecer también que los alumnos vienen a hacer también ayuda para ti. Fue un proceso difícil, sí, pero necesario. Y tú te acordarás, Dani, de una de ellas, Anaeli. ¿Te acuerdas de Anaeli? Dani, la hermana de Sí, Elías. sí, ¿Y sí me acuerdo. te acuerdas de Denise? También Denise, de Deni. Ok. Deni, ella y Anaeli, psicólogas, vinieron a apoyarme y ayudarme a mí en ese proceso. Qué cosas que, pues, aquellas jovencitas, ¿verdad? Esas niñitas y ahora jovencitas, ahora ya están casadas, una de ellas tiene una niña, pero vinieron a ser ahora quienes me vinieron a ayudar a sanar, a poder salir de mi vida como estaba. Yo recuerdo que un día estaban varios alumnos aquí en la oficina de la escuela, siempre estaba llena, te acordarás, Dani, de muchachos y de todo hablando, y estaba llena así. Y me acuerdo que yo con pena les dije, perdónenme, perdónenme por darles un mal testimonio de que me divorcié. Y me acuerdo que Dani me dijo, esta Dani me dijo, ¿usted no cree que nosotros nos dábamos cuenta de que no sabíamos lo que vivía yo? Me dijeron, al contrario, sería mal testimonio si usted continuara en esa situación. Entonces yo creo que somos llamados a ser libres, como dijo ahorita esta Mari. Y no tengamos miedo de salir de eso. Al contrario, van a venir cosas buenas y nos pueden ayudar personas quien menos nos imaginamos son las que van a tomarnos de la mano y nos van a ayudar. Gracias, Mari. No, al contrario, Pati, mil gracias por ser esa fuente de luz, de misericordia, como te dije, y ahora también de sabiduría para nosotros en este programa. Y pues queda la invitación abierta para cuando tú nos digas, este día
ya lo dejamos apartadito para ti. Mil gracias, Pati. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Adelante, Moy y Dani. Bien, pues yo nada más agradecer también por este programa muy edificante, muy nutrido. Yo sé que va a servir mucho para todas aquellas personas que nos siguen. Recuerden, nos vemos la siguiente semana, martes, en punto de las 11 de la mañana, hora del centro de México. Un abrazo para todos. Dani. Bueno, pues todo mi agradecimiento y también pues una felicitación para todos los que estamos aquí en el programa, también por Miss Patty, por, por esta gran presentación que nos dio de su tema y también por ese gran testimonio que a mí de manera personal me ha dado con su vida y también con su institución. Y bueno, pues espero poder seguir en las próximas transmisiones en el mismo canal a la misma hora. Muchas gracias. Gracias, Pati y familia Carver, que nosotros también somos familia Carver. No vamos a dejar de ser familia Carver. Gracias por todo. Y nada más para recordar, si tú te estás conectando por primera vez con nosotros, por favor, dale like a nuestra página. Comparte el link, sobre todo con aquellas familias que tú sabes que se van a ver beneficiadas con estos programas para construirse como familias, como personas con propósito. Nos vemos primero Dios dentro de 8 días, sin falta, a las 11 de la mañana. Te esperamos. Ok.